Pueden tomar asiento y los invito a buscar el libro de Joel. El libro de Joel. Creo que Juan Daniel apenas había cumplido un año cuando inicié con los profetas menores, entonces han pasado algunos años, pero estamos llegando finalmente a la conclusión. Nos resta un capítulo para haber pasado por este recorrido de los 12 profetas menores. El libro del profeta Joel. Leo para ustedes los dos primeros versículos. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. El libro de Joel inicia con una serie de llamados públicos al arrepentimiento, manifestados no tanto en el rasgarse las vestiduras, sino como amonestaba en el capítulo 2, a rasgar el corazón. Ahora, ¿era porque era inapropiado esas señales externas? No, esas señales externas eran propias de aquella época, pero claramente el Señor ve el corazón. Y por lo tanto, más que esas señales externas, a través del profeta Joel, el Señor llamó al pueblo a que se hicieran convocaciones santas y solemnes, que se apartara tiempo para el ayuno, para la oración y para el clamor al Señor. Gracias al Señor que a través de esas predicaciones nos movió como iglesia para hacerlo durante unos meses el año pasado. ¿Y por qué fue esto? Porque no hay excepción, no eran solamente los ancianos de edad, sino los ancianos líderes del pueblo también, los jóvenes, los recién nacidos, los sacerdotes, los recién casados y hasta los que solían emborracharse, que ahora debido a la escasez que estaban sufriendo y podían estar sobrios, ellos también tenían que escuchar y decir, el Señor nos llama a que nos arrepintamos y lo busquemos. Así de urgente es que el pueblo del Señor se humilla ante su Dios. Entonces, estas convocaciones se dieron en medio de las consecuencias severas de una invasión de langostas. Estoy haciendo un pequeño recorrido, ¿verdad?, para los que no estuvieron y para los que también después de unos meses quizás no recuerden todos los detalles. Una severa invasión de langostas. Ahora, ¿qué eran estas langostas? Bueno, pudo en efecto haber sido una invasión espectacularmente grande de estos insectos, porque esta plaga sigue existiendo todavía hasta nuestros días. Pero la naturaleza de lo que aquí se narra nos deja ver de que si fueron langostas, pues no fue cualquier plaga de langostas. Pudo haber sido la invasión de un ejército, ya fuera de los asirios o de los babilonios. Recuerden que el libro de Joel se caracteriza porque no es tan sencillo fecharlo, porque no nos da mucha información histórica. O incluso pudo haber sido una combinación de estos castigos, donde las pestes, la sequía, la hambruna y las invasiones eran parte de las consecuencias por quebrantar el pacto. Y es interesante que Joel no menciona pecados específicos. Muchos de los profetas, ¿verdad?, denuncian por causa de, y viene el anuncio del juicio. Pero Joel, aunque hace estos llamados tan solemnes, no da pecados muy particulares. Entonces, todo esto sirve para que nosotros reconozcamos lo siguiente. El marco histórico, al no ser tan específico y al no denunciarse pecados tampoco tan particulares, nos hace ver esa intención del Espíritu Santo para ver a Joel como un libro para el pueblo del Señor en todos los tiempos, que debe considerar sus palabras. Los que originalmente escucharon al profeta sabían que lo que les pasó les vino por pecar contra el Señor. Y el Señor en su misericordia les llama a volverse a Él. ¿Y qué pasa cuando el pueblo se vuelve al Señor? El Señor atiende a las oraciones de los suyos.
Vean lo que leemos en el capítulo 2, versículos, al final del versículo 17 y 18. Al inicio, perdón, más bien quiero decir del versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. ¿Y qué responde el Señor en el versículo 18? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Qué bendita respuesta. Si lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta fue mucho, el Señor dice: yo lo voy a restaurar. Versículos 24 y 25 dice que las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite, que yo les voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envíe contra vosotros. Es ahora una respuesta en abundancia. Perdieron mucho, pero el Señor da más. De nuevo, lenguaje agrícola para que ellos entendieran, pero aquí hay también lenguaje que nosotros podemos captar con facilidad. Esto es para nosotros. El Señor es consciente de todo lo que nosotros perdemos por causa del pecado, pero en Cristo nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, mucho más ricamente, mucho más abundantemente. Si antes el Espíritu actuaba sobre unos pocos, ¿qué se promete a partir del versículo 28? Que ahora voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne. Por eso Pedro puede decir con confianza que esto es lo dicho por el profeta Joel en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo viniendo sobre un grupo de 120, sobre hombres y mujeres, sin distinción, y las personas podían escucharlos hablar en sus lenguas nativas. Ahora, lo impresionante no era que hablaran en otros idiomas, era que hablaban las grandezas de Jehová, y que vino en efecto el Espíritu Santo como Dios lo prometió, como Cristo particularmente les dijo, que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran poder de lo alto. Pero hay más. El Señor también les ha dicho, vean aquí el versículo 26, que ellos iban a comer hasta saciarse, que iban a alabar el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás. Hay una promesa de que un día se pondrá fin definitivo a la maldad. Él va a alejar a los enemigos al norte, los voy a echar en tierra seca, era el lenguaje que utilizaba en el capítulo 2. Pero lo que ahí apenas se nos insinuaba, ahora más ampliamente es lo que se va a explicar en el capítulo 3. Y es lo que nosotros vamos a ver en nuestra conclusión de Joel. No voy a concluir hoy, pero es lo que vamos a concluir en Joel, que son estos dos aspectos de nuestra salvación futura: la victoria de nuestro Dios y su presencia con nosotros. Nuestro Dios es victorioso y nuestro Dios estará con su pueblo en medio de ellos para siempre. El cumplimiento de lo que le dijo a Abraham desde Génesis: y yo seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y yo estaré con ustedes. El Señor no quebranta su palabra, Él la va a cumplir. Ahora, ¿por qué podemos estar nosotros seguros de que Dios es victorioso? Bueno, porque Él va a traer un juicio que no será como los juicios que han sido hasta la fecha. Aquí hago un pequeño repaso también. Recuerden que cuando hablamos del día de Jehová, en ocasiones hablamos de días de Jehová que fueron juicios temporales que prefiguran el gran día de Jehová. Ahora, Joel 3 tiene el lenguaje que nos hace ver de que él está hablando del gran día de Jehová, porque después de aquí ya no hay más. Y lo que hace entonces particularmente a la victoria de Dios definitiva es que este juicio será universal. Ese va a ser nuestro primer punto. En segundo lugar, que este juicio es justo. Y en tercer lugar, que este juicio será definitivo. Entonces, en primer lugar, este juicio será universal. La victoria de Dios será completa porque el juicio será universal. Él convoca a todas las naciones. Nadie quedará por fuera. Volvamos a los versículos 1 y 2.
Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Es un juicio universal. ¿Quién convoca? El Señor convoca. Él convoca a todas las naciones. Y aquí tengo que reiterar lo que acabo de decir en la introducción, porque sé que muchos no estuvieron en los primeros mensajes de este libro, ni mucho menos a lo largo de toda la serie. Los mensajes proféticos no son simplemente juicio para todos y bendiciones para nosotros. Ahora, si alguien lee simplemente el capítulo 3 de Joel, pudiera concluir, ¿verdad? Claro, cómo no servir a este Señor que trae juicio para todos los demás, pero siempre es bendición para uno. Recuerden lo que acabo de decir en la introducción. El Señor ya amonestó a su pueblo, ya los llamó al arrepentimiento, al ayuno, a la oración, a convocación solemne. Y esto evita nuestra tendencia de decir siempre que los malos son otros. Otros son los pecadores, yo no soy como ellos. Esa es una constante en nosotros. Incluso cuando hemos conocido la salvación en Cristo. Olvidarnos de que nosotros en algún momento también estábamos ahí. Estábamos incluidos con estas naciones rebeldes contra el Señor. Y ahí estaríamos nosotros, siendo convocados por el Señor para un juicio definitivo, determinante, eterno, si no fuera por la redención, por la fe en Cristo Jesús. Y aunque redimidos, nosotros tenemos pecado que debemos tratar. Por eso es que el Señor antes ya también ha tratado con su pueblo. Entonces no se olvide de eso. El Señor trae juicio. Y usted tiene que verse ahí como, de esto me ha librado mi Señor. Y este juicio lo incluirá usted que escucha estas palabras y persiste en una vida de pecado en lugar de una vida rendida al señorío de Jesús. Ahora veamos el lenguaje que les he dicho, ¿verdad? Porque el lenguaje escatológico, es decir, de los últimos tiempos, nos deja ver de que este no es cualquier día del Señor, es un día, el día que aún no se ha cumplido, el cual nosotros esperamos. Que nosotros, como ellos, tenemos esa mirada en el futuro. Esto aún no ha pasado, pero va a suceder. Entonces, todas las naciones que son aquí convocadas, no son solamente las naciones de los días del profeta Joel, no son solamente las naciones o países de nuestros días, son todos los pueblos, todas las formas de gobierno y de poder que vayan a existir hasta que venga Cristo, que son convocadas aquí para ser juzgadas. No importa cuántas sean, pero todas las que hayan sido, son y serán, que se unen en esta rebelión contra el Señor, Él las llama. Y vean que es el Señor quien tiene la iniciativa, porque Él es el que dice, yo reuniré a todas las naciones. O sea, es el Señor, como soberano sobre todas, quien las trae. Muchos pueden pensar de que quieren hacer su complot contra Dios, pero al final están cumpliendo simplemente su voluntad. Es el Señor quien las trae. Yo las haré descender. Además, se nos da una ubicación interesante. Él las va a hacer descender al valle de Josafat. Ahora, esto ha suscitado sus opiniones. ¿Es el valle de Josafat una referencia al rey Josafat o es algo más general? Yo creo que es algo más general, pero yo creo que también es intencional que de todos los nombres sea Josafat. Josafat significa Jehová ha juzgado. Y el rey Josafat, hijo de Asa, fue un rey piadoso, pero quizás algunos lo recordemos más porque fue también bastante imprudente en su relación familiar con Acab. Acab fue un rey perverso y él fue bastante necio y casi pierde la vida por estar visitando a Acab. No es que yo quiera volver a esa historia por gusto, pero es que es el rey Josafat, es el que estuvo con el rey Acab cuando el profeta Micaías, ¿verdad?, denunció que Acab iba a ser derrotado. Y recuerdan que estaba el profeta que toma los cuernos y toda esa historia.
él casi pierde la vida ahí. Pero Crónicas nos da un poquito más de información. No nos deja simplemente con la insensatez de Josafat, nos cuenta parte de los hechos que el Señor hizo a través de este hombre. Y en cierta ocasión, los de Moab y los de Amón se unieron para ir contra Judá. Entonces ven, porque en parte sí hace sentido ver alguna asociación con el rey, porque algo similar estamos viendo acá. Naciones que son reunidas para ir contra Judá y el Señor da la victoria. El punto, ¿verdad?, es que Josafat se humilló, él oró al Dios de los cielos, él ora reconociendo que es Dios quien tiene dominio sobre todos los reinos, y él oró estas palabras, si quieren buscarlas conmigo. Vamos al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Josafat está orando y él dice: he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Una oración de completa dependencia en el Señor. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Quizás a muchos les resulte familiar. Versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. En efecto, al día siguiente, ellos salieron y se encontraron un campo lleno de muertos, porque los de Moab y de Amón se empezaron a atacar entre sí. Se mataron todos. Uno lee que cada cual ayudó a la muerte de su compañero. El Señor les dio la victoria. Ellos nada más estuvieron quietos y vieron la salvación del Señor. Es un hecho particular que nos muestra, ¿verdad?, cuál es el fin de aquellos que quieren oprimir y despojar al pueblo del Señor. Pero como les digo, el sentido más general, dado que Josafat significa Jehová ha juzgado, nos deja ver de que sí, tenemos este hecho puntual en el reinado de Josafat, pero este valle, más que nosotros ir y buscar en un mapa, ese era el valle de Josafat, es reconocer, es el valle del juicio. Porque también más adelante es llamado el valle de la decisión, o más apropiadamente, de lo que está decidido, el valle de lo decidido. No solamente valle del juicio, sino valle de donde Jehová ha juzgado. O sea, como si la acción ya estuviera hecha. Entonces, ambos adjetivos prefiguran no tanto el valle, sino el juicio, como uno determinante a causa de sus pecados, y en particular cometidos contra el pueblo del Señor. Incluso Juan Calvino, quien ve el nombre asociado con el rey, admite que el punto central de este valle es en torno al juicio. Él dice: y sin duda, aunque sea un nombre propio y el profeta hable de aquel santo rey para alentar a los judíos a seguir su ejemplo, alude evidentemente al juicio de Dios o a la contienda que él emprendería por la causa de su pueblo. Es el Señor quien convoca a todas las naciones, es un juicio universal. De nuevo, ahí estábamos nosotros si no fuera por la redención en Cristo, y ahí está usted si usted no está en Cristo. Y este juicio es justo. Vean lo que continúa diciéndonos este texto.
Porque si el versículo 2 nos dice que son las naciones que van contra el pueblo, ¿verdad? Como que quieren despojarlas, que quieren quedarse con su tierra, con sus riquezas, no diría, pero ¿amerita esto un juicio de tal naturaleza de parte del Señor, de que ellos querían simplemente despojarlos de su tierra? No, vean en la clase de pecados que se nos empiezan a enumerar. Versículo 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la antigua práctica de echar suertes para repartir la tierra, pero no solamente la tierra, sino también a las personas, tratadas aquí como mera mercadería, como moneda de cambio, lo cual incluyó hasta los niños, utilizados aquí para pagar comida y para pagar prostitutas. Ese era el tipo de maldad que se está condenando. Ese era el tipo de actos que ocurrían entonces. Nos puede parecer crudo, ¿verdad?, lo que aquí leemos. Un hombre quiere satisfacer sus deseos carnales, no tiene dinero y ofrece a cambio ¿cuántos niños quiere? No tengo para pagar la comida, ¿cuántas niñas me cuesta? Sin embargo, la trata de personas sigue existiendo hasta hoy. La liviandad con que se trata la vida continúa. El aborto, sin duda, encabeza la lista. Pero no solamente el acto del aborto como tal, también todo el negocio y el dinero que se mueve detrás de ello. Como también las campañas a favor de la eutanasia. Canadá ha sido noticia recientemente, ¿verdad? Porque en unos meses esa facilidad de quitarse la vida de manera asistida va a aumentar. Pero los números no mienten. Desde que eso se ha facilitado, no deja de crecer año con año. Al punto de que puede contabilizarse ya como una de las principales razones por las cuales las personas pierden la vida. La terminación de los embarazos por la detección del síndrome de Down. Todo eso sigue pasando y pasa, hermanos. También en el fondo muchos pudieran decir, bueno, yo puedo entender que el Señor traiga juicio para personas que sean así, que abusaron de las personas, que menospreciaron la vida. Pero yo no he participado de esto, yo no he sido participante directo de un aborto o de la trata de personas. No obstante, son personas también dominadas por sus apetitos carnales, sin dominio propio para comer y dados a las muchas formas de inmoralidad sexual. El Señor lo que está diciendo es, yo tengo en cuenta todos los pecados. Ninguno de estos actos va a ser pasado por alto. Y Él lo que está diciendo es, yo voy a dar un castigo proporcional por estos pecados. Vean incluso cómo empieza a cambiar el lenguaje en el versículo 4. Es casi como si Dios entrara en un intercambio de palabras. Versículo 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos las venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. ¿Ven lo que pasa? Ellos vendieron a los hijos de Judá, el Señor dice, yo voy a vender a los suyos. La idea es un castigo proporcional. Pero básicamente el Señor les está diciendo, ustedes no tienen justificación para lo que han hecho. Quieren vengarse de mí. ¿Por qué? ¿Lo ven? De nuevo, es lenguaje para que nosotros entendamos, ¿verdad? Pero es como el Señor lanzando el reto. Se quieren vengar de mí. ¿Qué les hice para que le hagan esto a mi pueblo? ¿Qué les hice? Para que atacaran mi heredad, que es como la niña de mis ojos. Ellos atacaron. En sentido general, nosotros sabemos que
En los días de Israel y de Judá hubo varias invasiones y esto era lo común, ¿verdad? Saqueaban el templo, se llevaban el oro, se llevaban la comida, se llevaban a las personas. Entonces el hecho de ellos irrumpir en el templo y de vender como esclavos a los demás o de utilizarlos como moneda de cambio para prostituirse y para comer, el Señor dice, yo voy a traer el pago correspondiente. Así como ustedes hicieron a los israelitas, yo voy a hacer con ustedes. Ustedes los vendieron, yo los voy a vender. Por cierto, esta referencia a los griegos, algunos a veces quisieran hacerlo ver como una evidencia de que Joel es un escrito post-exílico, es decir, después del exilio de Babilonia. Detalle que lo considero relevante simplemente para aclarar de que, como yo dije al inicio, que mi postura es que Joel es antes del exilio. El hecho es que los griegos, antes de que fueran el imperio que llegaron a ser, pues existían. O sea, el hecho de que se mencionen griegos no quiere decir que, ves que como mencionan los griegos, esto fue cuando ya Grecia era un imperio. No, o sea, los griegos existían desde antes. Y este tipo de negocios, si se le puede llamar así, ¿verdad? De vender esclavos, de vender personas, de intercambiarlas, era muy común. Entonces, no necesariamente indica de que Joel sea posterior al exilio de Babilonia. Simplemente lo que está diciendo es, ya desde antes se comerciaba con ellos de esa manera. Es cuán prevaleciente era este modelo. Entonces, la idea principal de nuevo es el pago correspondiente. No es tanto que literalmente Israel tomó a algunas naciones y se las vendió también como esclavos, sino, como señala un comentarista, que el Señor les va a dar una, como se dice popularmente, una cucharada de su propia medicina. Y que estas naciones luego sufrieron a manos de los asirios y de los babilonios. Estas naciones también las pasaron muy mal. Cuando Asiria ascendió al poder, yo sé que se suele hablar de los asirios como una nación muy perversa, pero realmente cuando uno ve lo que ellos hicieron otros, realmente no eran tan diferentes. Todos eran muy malos, perversos. De nuevo, recuerden que cuando estoy diciendo esto, no estoy simplemente hablando que los malos eran otros. Esto también seríamos si no hubiera sido por la gracia del Señor. Por eso es que los salmos alaban la misericordia del Señor cuando Él no nos paga a nosotros como merecemos. ¿Qué es lo que dice el Salmo 103? Que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Pero qué sería lo justo? Que el Señor nos diera el pago correspondiente por cada ofensa cometida contra Él. Cuando el Señor anuncia este tipo de cosas, yo les voy a hacer esto, así como ustedes hicieron, les voy a hacer, el Señor no está siendo injusto. El Señor simplemente está siendo justo. Yo voy a traer el pago correspondiente por su maldad y por su pecado. Dios es misericordioso y Dios es justo, nunca injusto. Y Él dará el pago correspondiente a todos los pecadores impenitentes. Dicho esto, aquí cabe una pregunta. Porque alguien pudiera decir, pastor, si estoy siguiendo la idea correctamente y usted me dice que este es el juicio final, ¿es acaso el infierno un castigo eterno, un pago justo por nuestros pecados? ¿No puede haber un purgatorio o un castigo que aunque sea prolongado por muchísimos años, pero finito, o sea que en algún momento acabe? ¿Pero acaso nuestros pecados en efecto merecen un castigo eterno? Estas preguntas y cuestionamientos solo demuestran que nosotros no hemos entendido ni la magnitud, la santidad y majestad de aquel contra quien pecamos, ni la abundancia y perversidad de nuestras maldades. Eso es lo que, en primer lugar, deberíamos responder si alguien le viniera con esa pregunta, o si usted mismo a veces se lo ha preguntado. Bueno, yo sé que la doctrina del infierno es bíblica, está ahí, pero una eternidad. ¿De verdad nuestros pecados requieren un pago y un juicio de parte del Señor, un castigo por los siglos de los siglos? Pero tal es el lenguaje de Cristo. Si vamos unas páginas más adelante al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, vean cómo el Señor habló.
Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿De acuerdo? El que mata, que muera. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Solo por enojarme? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, necio, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces no es ni siquiera el acto mismo de matar que nos condena, es el enojo, que también nos hace culpables. Y los insultos ante otros hechos a imagen y semejanza de Dios nos expone al infierno de fuego. Está como para recolectar, ¿verdad? ¿Cuántos improperios se salen de la boca de una persona en un estadio? Contra alguien que simplemente está haciendo lo que tiene que hacer. Pero todavía alguien pudiera replicar queriendo justificarse. Bueno, si Cristo dice que tratar de esta manera a las personas nos expone al infierno, ¿no le dijo Cristo necio e hipócritas a los fariseos? ¿No les habló fuerte él? Sí, Cristo les habló fuerte. La denuncia de Jesús no es contra el lenguaje fuerte y de denuncia contra la falsa religión y el celo por la honra de Dios, sino contra esa forma de expresarse que muestra lo que hay en el corazón, un odio criminal, un deseo por el mal a otros. O diremos que nuestras ofensas, cuando han salido de nuestros labios, obedecen siempre a una causa justa y no simplemente porque nuestro orgullo fue herido y nuestra envidia salió a flote. Esto es por dar un ejemplo. Pero recuerden que Isaías cayó como muerto ante una revelación de la santidad de Dios. Quien aún no esté convencido de que el pago de nuestros pecados requiere un castigo eterno, no ha comprendido la maldad de sus pecados ni la santidad de nuestro Dios. Dios es un juez justo y su ley santa, justa y buena. Y habrá grados de castigo, pero en todos los casos, estos representarán una separación para siempre de los justos e injustos, unos experimentando la presencia de Dios para bendición y otros para condenación. Volvamos a Joel. Joel capítulo 3 nos dice que esta victoria además es definitiva. No habrá otra victoria porque este es el juicio final y decisivo. No hay más victoria porque ya está la victoria. Es inútil resistirse. Y el Señor no solamente anuncia el juicio, sino que vean de nuevo, como les digo, el lenguaje para que nosotros entendamos. El Señor primero le está diciendo a ellos, ¿verdad? ¿Quieren vengarse de mí? ¿Qué les hice? Para que actúen así contra mi pueblo. Pero luego es el Señor hasta lanzando un reto. Vean cómo leemos en el versículo 9. Proclamad, o sea, anuncien esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Es una proclamación provocadora. Lo voy a poner en términos muy populares. Es como si el Señor estuviera diciendo, ¿y cuántos son? ¿Sí? ¿Cuántos son? Despierten. O sea, traigan a sus valientes, traigan a sus hombres de guerra, tráigase a lo mejor
para la batalla. Pero no solamente eso, es como, y tráigase todo lo que puedan, al punto que sus instrumentos de trabajo conviértalos en armas. Estos asadones o rejas para arar, ¿verdad? Para arar la tierra, conviértalas en espadas. Las hoces que eran como unas podadoras, conviértalas en lanzas. Tráigase todo lo que tenga, a sus mejores guerreros, a sus soldados. En última instancia, tráigase hasta los cobardes. Eso es lo que está pasando ahí. Diga al débil, fuerte soy. Ese es el reto. Únanse y traigan sus armas para hacer frente al Señor. Ahora, para los que han estado en las series anteriores, verán que este lenguaje de Joel es como lo opuesto más bien de lo que en su momento estudiamos en Miqueas. Ahora, si nosotros vamos al libro de Miqueas, unas páginas más adelante, en Miqueas capítulo 4, versículo 3, sucedía esto. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Ven que aquí es lo contrario. Las lanzas ahora se convierten en las podadoras y las espadas ahora las convierten en arados. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Hermanos, será hasta después de este juicio de Joel que lo que tenemos en Miqueas se va a cumplir. En que en efecto ya no serán necesarias más las armas, porque como les digo, la victoria del Señor será definitiva. Pero antes de que eso ocurra, va a haber un gran combate. Este gran juicio, donde se nos está dibujando como si todas las naciones se unieran para pelear contra el Señor, tomando todo lo que tienen a su disposición. Donde su maldad está llegando al colmo. Eso es lo que estamos viendo ahí, la maldad llegando al colmo, ¿verdad? Cuando se nos dice que la mies está ya madura. Yo entiendo, ¿verdad? Que quizás alguno pudiera querer hacer una asociación cuando el Señor habla de la mies madura en el Nuevo Testamento, pero el asunto es que tenemos aquí es un lenguaje de juicio. Aquí la mies está madura, ya está lista, pero para ser cortada. Eso es cuando el grano está listo, la mies. El lagar está rebosando. Esto es aquella pileta, ¿verdad?, donde se pisaban las uvas. Pero esto es porque ya llegó al colmo, pero para el juicio. Por eso es que les decía que hasta los débiles son exhortados a participar. Y aquí, como les digo, en una lectura rápida, a veces esto pudiera malinterpretarse. O sea, de verdad, ¿quién es el débil que está siendo animado a luchar aquí? ¿Quién debe decir que es fuerte o valiente? ¿El pueblo del Señor para enfrentarse a estas naciones unidas o los que son cobardes y sin fuerza de estas naciones? Y yo lo sé porque hay un canto y de hecho hace unos meses lo traje para que lo repasáramos y todo, pero yo creo que esa letra, que aunque no es del todo incorrecta, si la están tomando por Joel sí está incorrecta. Y diga el débil, fuerte soy. Es cierto que Pablo dice, ¿verdad?, que cuando somos débiles ahora somos fuertes. Y que el Señor nos fortalece. Pero esto es parte de la provocación del Señor aquí. En el contexto de Joel, este débil no es el creyente que está siendo exhortado por su Señor a decirle, yo te voy a dar las fuerzas, vaya y salga a pelear contra ellos. No, este débil es el cobarde que normalmente no se metería al campo de batalla, pero que cuando ve que hay muchos ahí sí me meto. Algunos a veces hemos sido así, ¿verdad? Hay algo que usted no haría normalmente, pero cuando hay otros, y dice, bueno, si otro lo hizo, yo también. Es lo que está pasando acá. Ahora suena gracioso, pero el asunto es que el Señor está diciendo yo los voy a juzgar. O sea, el mundo en su rebelión contra Dios cae en esta insensatez. Sabe que no puede, pero donde ve que hay otros tantos que se empeñan en vivir contra Dios y que ve que parece que les va bien, que dice yo también me uno a esta causa. Es el caso de los que dicen que la unión hace la fuerza.
Como les decía, ¿no es cierto que a veces nos sentimos envalentonados a hacer ciertas cosas cuando otros lo hacen o por la seguridad que transmite el estar en grupo? Esto pasa acá. El temeroso de meterse en la batalla se sentirá animado a hacerlo pensando que su causa saldrá victoriosa. Sin embargo, no será así. En ese arrebato de éxtasis y de falsas esperanzas, todos se congregarán para el juicio en el valle de la decisión, o como les decía, en el valle de lo que ya está decidido. En el valle de lo decidido. Lo que pasará en este valle ya se sabe. En el gran día del Señor no habrá un pulso entre todas las naciones y el Señor y uno viendo quién va a ganar. No, la victoria es de nuestro Señor. Él aplastará a las naciones. Vean cómo el Señor resuelve esta batalla. Versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. A la voz del Señor, todos temblarán. Pero para el pueblo del Señor, esa voz del Señor que traerá temor para muchos, será para nosotros consuelo, esperanza y fortaleza. Es la voz de nuestro Dios. Es la voz de la victoria. Hay seguridad. El juicio final no debe tomar por sorpresa para los que esperan en el Señor y encuentran sus fuerzas en Él. Hermanos, nosotros vivimos con la esperanza del día en que nuestro Señor ruja y se escuche su voz. Y muchos ese día temblarán. Muchos caerán en cuenta que ese día ya será muy tarde. Que la causa en la que estaban era inútil. No tiene por qué sorprenderle. El Señor le está proclamando el juicio para que usted se arrepienta hoy. Y cuando escuche ese rugido, más bien usted sea de los que se alegran y de los que esperan que suene la poderosa voz de nuestro Señor. Esta es la exposición del texto, unas breves aplicaciones. Ninguna injusticia quedará sin castigo. Primero, si algo nos muestra este pasaje, es que el Señor, de nuevo, Él está consciente de todas las maldades que cometen contra los suyos. Hermano, toda injusticia que usted reciba, el Señor la sabe. O sea, nosotros estamos en las manos de Él. Él está consciente de toda la maldad y pecado que hay en este mundo. Y Él va a traer el pago. Ninguna injusticia quedará sin castigo. Eso me está recordando lo que la semana pasada me compartió un hermano que una vez con un incidente con una persona, él le dijo, está bien, yo le pago, pero sepa que hay un Dios. Y la persona cayó en cuenta de que él estaba mintiendo y tuvo temor. A veces pudiéramos pensar de que el mundo está ganando. Debemos dejar de pensar así. Es cierto que cuando nosotros vemos lo que era antes estos colectivos supuestamente feministas o LGBT, QI más, y ahí sigue, están como que raro, ¿verdad? Como que parece que están ganando. O sea, como que todas las grandes corporaciones y países están abogando por su causa. O que esta ideología de género sigue tomando fuerza, al punto que alguien pudiera pensar que son invencibles, que lo que hace sentido es unirse a su causa. Pero el Señor nos recuerda que no será así para siempre. Él pondrá fin a la maldad, no solo de estas causas injustas, pero sepa también que pondrá fin a su maldad.
Aunque usted no haya sido partícipe de estos pecados, usted lo que tiene que recordar es que eso no basta delante del juzgado celestial. No es suficiente no ser como otros. El día que usted se presente delante del Señor, no basta que usted diga, yo no participé en este tipo de injusticias. El asunto es que el Señor va a juzgar toda injusticia. No es suficiente que usted no haya sido como otros pecadores. Lo único que cuenta ante la presencia del Señor es ser santo y sin mancha. Y esto solo uno lo ha cumplido. El que siendo sin pecado recibió el castigo por los pecados de su pueblo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Lo único que usted puede tener para el día del juicio es la justicia de Cristo, o de lo contrario, usted pagará por sus injusticias. Toda injusticia, el Señor la juzgará. Las de su pueblo en Cristo y de todos aquellos que estén fuera de Él recibirán su propia sentencia. Pero ese día, como les digo, no tiene por qué sorprendernos en temor. Ese día el Señor nos defenderá. Él nos defenderá porque, como otra vez se ha expresado en este capítulo, nosotros somos su pueblo, somos su heredad. Vuelvan al versículo 2. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Son descripciones preciosas de Dios para con nosotros. Que Él nos atesore de este modo. Hermano, nunca deje de recordar lo que somos para nuestro Señor en Cristo. Mi pueblo, mi heredad, mi herencia. ¿Qué es lo que uno hereda a otros? Uno piensa dejar lo mejor a otros. Bueno, el Señor nos dice, ustedes son mi heredad. Nosotros. Y porque somos su pueblo, Él nos defiende. Él nos defiende. Y como la victoria es segura, eso nos debe dar ánimo para la lucha espiritual presente y futura. Porque esto es para nosotros. Esto no fue solamente para los que escucharon a Joel. Esto es para nosotros. Como dijo otro teólogo, ¿qué otra cosa era la restauración de los judíos sino preludio de aquella verdadera redención que Cristo obró más tarde? El profeta, pues, no habla solamente del advenimiento de Cristo o del retorno de los judíos, sino que incluye el todo de la redención que nada más comenzó cuando el Señor restauró a su pueblo del exilio babilónico. Sí, en algún momento el Señor los hizo regresar de Babilonia, pero eso no era la consumación de todas las cosas. No, para nosotros esto es la victoria de Dios, la victoria segura. Vivamos como aquellos que saben que en el día final estaremos del lado victorioso, porque nuestro Dios es el soberano de todas las naciones. Cuán confiados y seguros debemos vivir los creyentes. Y cuánto debiéramos decir nosotros, perdónanos, Señor, por tanta ansiedad, por tanta preocupación con la que vivimos. Preocupados como si no estuviera con nosotros el soberano del universo, quien nos ha perdonado y reconciliado en Cristo y quien tiene el poder de cumplir todo lo que ha dicho y todo lo que Él promete. Si Él dice que vencerá, Él vencerá, y eso nos debe bastar. Y amigo que me escucha, quiero volver a reiterar, el mensaje de juicio es para salvación. Nosotros debemos proclamarlo. Proclamen esto entre las naciones. Cuando este anuncio es proclamado, ciertamente, como se cumple siempre la voluntad del Señor, muchos acudirán al llamado del Señor, no en arrepentimiento, sino para luchar contra Él. Pero mientras ese gran día llega, yo estoy aquí, y cada semana, y nosotros en las oportunidades que tengamos con las personas, estamos aquí para anunciarles el juicio para que muchos procedan al arrepentimiento. Que hoy el Espíritu lo inquiete a usted acerca de su condición y este año sea en el que verdaderamente conozca a Dios por medio de Cristo
y sea usted partícipe de la victoria que Él tiene para los suyos. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, nuestro buen Dios, por hablarnos una vez más a través del antiguo pero siempre relevante mensaje de tu palabra. Perdónanos por nuestra incredulidad, por olvidarnos de tus promesas. Que tu pueblo, en efecto, adquiera valor, sabiendo que la victoria es segura. Y que muchos reconozcan su error de que están creyendo una mentira, pensando que en el día final se saldrán con la suya, porque no será así. Tú vencerás. Y anhelamos el día en que tu voz resuene y llames a tus escogidos y traigas el juicio. Que tú seas glorificado y que se vea en nosotros que realmente vivimos como hombres y mujeres de fe, que tienen esperanza en esta vida, que saben que hay un juez que juzgará. A ti sea la gloria. En Cristo lo pedimos. Amén.